Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. En las últimas décadas ha habido un acercamiento creciente entre la biología, la teoría de la información y las ciencias de la computación, precisamente porque ese lenguaje, el lenguaje de la computación, resulta muy eficiente, muy útil para describir sistemas complejos, como lo hemos ido viendo también en los últimos videos que estoy realizando en el canal. Por ejemplo, hoy los biólogos hablan con total naturalidad de código genético, edición genética, lectura del ADN, transcripción, traducción, corrección de errores, señalización, redes regulatorias, programas de desarrollo, interruptores o switch, al igual que circuitos genéticos. Así que habrán podido notar que casi todo ese vocabulario procede de la informática, al igual que de la ingeniería o de la teoría de la información, porque describe muy bien lo que podemos observar a nuestro alrededor. Entonces, si la biología puede describirse de manera eficaz utilizando conceptos de programación, ¿será que podemos pensar que la biología es literalmente un programa informático, como hemos estado viendo últimamente? Ese planteamiento bastante interesante y no es algo superficial o banal que se le ocurrió a algún filósofo. Realmente hay que plantearse esta pregunta y vamos a verlo en profundidad. Además, curiosamente, la propia física ha cambiado de lenguaje. Por ejemplo, hace 100 años la palabra dominante era materia, siempre se hablaba de materia. Y hoy muchos físicos están hablando constantemente de información. Esto ya nos da un aviso importante. Así que en la física se habla de información, estados, también bits cuánticos, entropía, computación, procesamiento de información. En conversaciones anteriores aquí en el canal hemos hablado de la arquenia, no sé si lo recuerdan, que fue un planteamiento que realicé aquí, y se trata de un principio organizador. Antes de existir un programa, si hablamos en términos informáticos, debe existir una arquitectura. Y esta la he denominado yo buscando un neologismo para apartarnos un poco de lo que llamamos naturaleza, porque me parece que eso nos ha encasillado mucho. La he llamado arquenia. Todo software debe obedecer esa arquitectura. No puede inventar nuevas instrucciones, la sigue, trabaja dentro de un marco limitado. Y podemos ver que en biología del desarrollo se habla continuamente de restricciones del desarrollo. Ya veremos qué es esto. Y en física y matemáticas se habla de restricciones, que serían en inglés constraints. Restricciones, es decir, el sistema puede producir nuevas formas, sí, pero únicamente dentro de un conjunto limitado de posibilidades, como si hubiera ya unas instrucciones muy claras de lo que va a surgir, de lo que se va a producir. Esto lo estoy hablando en términos de el universo, de todo lo que conocemos que no hemos hecho nosotros. En matemáticas, cuando estudiamos esas limitaciones, aparecen conceptos como la simetría, la invarianza, la teoría de grupos, la geometría, la topología y también la teoría de sistemas dinámicos. Por otra parte, en la biología evolutiva del desarrollo, la cual se denomina Evo-Devo, aparecen siempre determinados patrones. Existen ya planes corporales repetidos y no se producen todas las formas posibles. Es decir, encontramos un patrón de organización restringida. Por eso vemos que cada especie, así haya una variación, quizás por algún problema, una enfermedad o algún incidente, algo que no debería haber sucedido, algo no que no es la regla,
Hay pequeñas variaciones, pero sabemos que ese, por ejemplo, es un perro, ese es un cerdo, ese es un humano, ese es un ratón, porque la forma siempre sigue estos mismos patrones. Por ejemplo, esto lo vemos claramente en los cristales. Esto, por ejemplo, de los cristales lo estoy planteando, me parece que en mi segundo libro, en uno de mis libros, está esta investigación, porque en el caso de los cristales, los fractales, por ejemplo, digamos, los modelos son restringidos. Hay como unas plantillas, como unos diseños ya planteados. El espacio restringido de soluciones se llama así, espacio restringido de soluciones. Los matemáticos suelen hablar de un espacio de soluciones. Así que no es que lo que llamamos naturaleza puede producir así pues a la loca lo que sea. Los biólogos hablan de un espacio morfológico, el morphospace, y la idea es la misma, no existe una libertad infinita, existe un conjunto de soluciones permitidas. Es interesante porque estamos hablando de que lo que se supone que se produce de manera natural está restringido. No, digamos que, como lo quieran llamar, reglas, aquí lo llaman restricciones que permiten que los modelos tengan pequeñas variaciones, pero siempre dentro de un marco, un margen restringido. Interesante. Un programa, prácticamente es un programa. La cristalografía fue la primera en mostrar esto claramente. La cristalografía, por ejemplo, demostró que no importa cuántos cristales de cuarzo se formen, jamás aparecerán un cuarzo con forma, por ejemplo, cúbica. ¿Por qué? Porque las reglas internas lo impiden. No es una cuestión de azar, que se formó porque sí, que es aleatorio. No, esto no existe ahí. Es una restricción estructural. Cada sistema posee un espacio limitado de configuraciones posibles y esto lo vemos en los copos de nieve, por ejemplo. Las conchas también, las flores, las hojas, cómo se ramifican las plantas o los rayos, los truenos. Y eso mismo se repite como un patrón en los pulmones, los vasos sanguíneos. Entonces, y en el desarrollo embrionario. Y ojo porque aquí entra mucho el razonamiento de los evolucionistas para explicar lo de la evolución. Se apoyan mucho en esto, pero yo diría que ahí también habría que decir que esto podría ser también una objeción a la evolución, pero habría que profundidad, digamos, habría que profundizar en ese tema. En informática existe un concepto muy profundo llamado metasistema. Ojo con estos términos porque es interesantísimo este paralelo que estamos realizando. Un metasistema no ejecuta únicamente un programa, define las reglas bajo las cuales todos los programas pueden existir. Así que yo diría que lo que he denominado como Arquenia sería como esto, como un metasistema. La Arquenia entonces es un metasistema organizador. No produce directamente el árbol, pero produce las condiciones para que un árbol se pueda producir. Y este es el programa, el metasistema que hay que entender que existe, que está detrás de todo lo que nosotros llamamos naturaleza, que algunos la llaman la creación y otros dicen que fue aleatoriedad, que fue todo aleatorio. Mientras más estudio todo esto, veo menos aleatoriedad. Ese principio está ampliamente respaldado por la biología del desarrollo. Cada individuo presenta diferencias, como por ejemplo la estatura, el color de piel, la forma del rostro, la densidad del cabello, la masa muscular, la longitud de sus extremidades, el tono de la voz, pero esa variabilidad no es infinita.
está restringida, parece estar contenida dentro de un conjunto de límites. Durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, se forman aproximadamente 37 billones de células, que esta cifra varía entre individuos mediante procesos extraordinariamente coordinados. Sí existen casos extremadamente raros de personas con más de dos brazos, por ejemplo, pero no es que tenga esa persona más de dos brazos, porque casi siempre se debe a fenómenos, por ejemplo, de gemelos que se unieron, se estaba formando otro cuerpo, así que ese niño nace con partes del otro cuerpo que se estaba formando. No es que en sí ese único embrión haya generado espontáneamente un nuevo diseño de cuatro o seis brazos, porque esto ya sería una ruptura, algo muy importante. Ahí sí nos deberemos preguntar qué está pasando y se debería empezar a repetir con más frecuencia que nacieran personas así. En cambio, son casos muy extraños, que en realidad no es que tenga cuatro brazos, es que se fusionaron esos dos embriones. Los brazos adicionales entonces no son una estructura nueva creada por el organismo. Fíjense que el diseño es restringidísimo y no permite esta serie de cosas. Son brazos pertenecientes, en este caso, al desarrollo incompleto de un segundo embrión. En realidad, el desarrollo sigue siendo un conjunto muy preciso de instrucciones y restricciones. Allí no entra el caos en realidad. Sin embargo, nunca observamos que un embrión humano sano, por ejemplo, produzca un tercer corazón funcional, ojo, funcional, o seis brazos. Una persona con seis brazos que esté divinamente sana, en perfectas condiciones y que no se trate de la fusión de dos embriones o un sistema respiratorio completamente distinto, o un ojo en el abdomen, esto no lo vemos. No porque la materia prima no esté, porque existe esa materia prima, está todo previsto para que se pudiera producir, pero no se produce porque el desarrollo sigue un conjunto muy preciso de instrucciones y restricciones. Así que amigos, vamos haciendo conciencia de esto porque constantemente estamos hablando de que hay que ser conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno, y esa es una tarea importante para nosotros. Muchos piensan que hacer conciencia es la meditación, eso ayuda mucho, pero yo diría que debemos empezar por conocernos y saber cómo está conformado lo que está produciéndonos a nosotros mismos. Eso es muy importante, cómo se nos produce en lo que llamamos naturaleza. Ha habido, por ejemplo, casos de duplicaciones donde se ven fusiones, reducciones, migraciones anómalas, persistencia de estructuras embrionarias y cierre incompleto de tejidos. Pero estas son anomalías y sin embargo, aún siendo anomalías, siguen patrones, no son arbitrarias. Las excepciones no destruyen el patrón, más bien revelan que hay unos límites dentro de los cuales ese patrón se puede alterar. Hasta eso está calculado. Las anomalías nos están mostrando hasta dónde se pueden desviar los desarrollos, pero sin embargo no abandonar el plan corporal básico. Se mantiene, se ha mantenido por centenares de miles de años. Las mutaciones no producen libertad ilimitada. Por eso no estamos viendo cantidades de mutaciones por ahí. Existe una idea popular según la cual una mutación podría transformar cualquier organismo en cualquier otra cosa, pero la realidad es mucho más restringida. La inmensa mayoría de las mutaciones, ojo, porque en estos días hemos estado hablando de mutaciones, por ejemplo, en el maíz, en el trigo. Fíjense que la mayoría de mutaciones son neutras o perjudiciales o tienen efectos muy pequeños.
Por eso les digo que lo del trigo, lo del maíz, lo de la papa y nosotros mismos, como el bipedismo, son una anomalía que a mí me explota la cabeza cuando pienso en eso y cuando me dicen que eso fue así, porque la evolución, porque adaptamiento, porque el ambiente, pues la verdad, amigos, esto de verdad deja mucho que pensar. Algunas mutaciones producen ventajas, es cierto, pero muy pocas modifican tan profundamente el organismo porque eso es rarísimo, eso pone en riesgo y no es la regla. O sea que cuando sucede, como sucedió en nosotros y en otras especies, poquísimas, hay que mirar qué fue lo que pasó. Y cuando afectan genes reguladores esenciales, con frecuencia el embrión ni siquiera llega a desarrollarse. En nosotros sucedió y aquí estamos. Nos fue súper bien con esas mutaciones, por ejemplo, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo al adquirir el bipedismo, que es un bipedismo obligado porque implicó unas modificaciones coordinadas impresionantes, lo mismo que hablar, igual, unas modificaciones impresionantes en nosotros. Por ejemplo, la posición del agujero occipital o el llamado foramen magno o magno, la curvatura de la columna, la forma de la pelvis, el fémur, las rodillas, el tobillo, el arco plantar, la musculatura, el equilibrio, por lo tanto, el oído. O sea, nos alteró unos sistemas que es extraordinario. Se trata de un sistema completo, modificado, a favor de unas ventajas que de todas maneras en ese momento y aún hoy representan grandes problemas, como poner en riesgo, por ejemplo, el nacimiento de los bebés. ¿Cómo la naturaleza podría favorecer algo así solo por hacernos caminar en dos patitas? Me pregunto. El habla es otro caso, como les mencioné, porque allí tampoco depende de un único gen lo que nos sucedió. Allí intervinieron modificaciones del tracto vocal, el control fino de la respiración, la reorganización cerebral. Hubo conexiones neuronales nuevas, hubo coordinación muscular nueva, con un nuevo desarrollo cognitivo. El conocido gen FOXP2 participa en el lenguaje, pero no es el gen del habla como muchas personas dicen que es el gen del habla, en realidad, porque FOXP2 no fabrica el lenguaje. Este gen en realidad es un factor de transcripción, es decir, es un gen regulador. Su función consiste en activar o desactivar cientos de otros genes durante el proceso. Si pudiéramos compararlo con algo, yo diría que es como un director de orquesta. No toca el violín, no toca el piano, pero coordina a todos los músicos. Si el director falla, la música se desorganiza, pero eso no significa que el director sea toda la orquesta. Más o menos es esa la analogía. Personas con mutaciones en FOXP2 presentan dificultades importantes para articular y secuenciar movimientos del habla, lo que muestra que es una pieza relevante de un sistema mucho más amplio. Desde el punto de vista de la biología del desarrollo, lo que resulta interesante es que muchos de estos cambios parecen haber requerido modificaciones coordinadas en muchos sistemas. Nuevamente, la biología del desarrollo muestra que los organismos están sometidos a fuertes restricciones de diseño. En ese contexto, resulta legítimo, amigos, preguntarse cómo se coordinaron los numerosos cambios anatómicos, neurológicos y funcionales que distinguen al ser humano. ¿Cómo sucedió eso? Todavía no existe una respuesta única a esto y definitiva, pues que nos deje satisfechos y que sea aceptada por toda la comunidad científica. Como les he dicho a veces aquí en el canal, continúa el misterio, porque mientras no se quiera llegar
a las últimas consecuencias, siempre va a quedar en misterio. Durante años se creyó que FOXP2 era casi la clave del lenguaje humano, pero hoy sabemos que el panorama es mucho más complejo porque intervienen cientos, probablemente miles de genes y además podemos ver que FOXP2 no es exclusivo del ser humano. Esto es interesante porque también lo tienen chimpancés, gorilas, ratones, murciélagos, aves, cocodrilos, peces. Es un gen muy antiguo, así que FOXP2 no explica por sí solo por qué hablamos, por qué tenemos un lenguaje articulado. Si los neandertales y sapiens compartían esta misma variante del FOXP2 y si también lo poseen los animales, entonces FOXP2 no puede ser el único responsable del lenguaje moderno, porque de otra manera todos los animales hablarían. Pero te dirán, no, lo que pasa es que el cerebro y toda la configuración, pero ¿por qué ni siquiera, por qué ningún otro animal llegó hasta el lenguaje? Siendo, por ejemplo, los chimpancés animales muy sociables, por ejemplo. El chimpancé vive en sociedad y necesitaría de la colaboración, pero no necesita de hablar. ¿Por qué el humano necesitó de hablar? Hay muchas teorías por ahí, muchas hipótesis que les ayudó a comunicarse a distancia, en fin, pero podemos decir lo mismo de los chimpancés, porque ellos no. La presencia de un gen entonces no determina por sí sola la aparición de una capacidad compleja. Lo poseen los humanos, los neandertales, también los chimpancés. El lenguaje humano sería en todo caso una utilización muy especializada de un mecanismo biológico mucho más antiguo. Lo primero que conviene aclarar es que el aparato del habla no depende únicamente de la laringe. En realidad es el resultado de una integración de muchos sistemas: el cerebro, el control respiratorio, la lengua, los labios, la mandíbula, el paladar, faringe, laringe, hueso y oides, los nervios craneales, musculatura fina. En un bebé humano, la laringe está situada muy arriba, fíjense, como ocurre en la mayoría de los mamíferos. Eso permite que él pueda respirar mientras se alimenta al mismo tiempo, un riesgo muy bajo de atragantamiento. A medida que el niño crece, la laringe desciende. Ese descenso crea una cavidad faríngea mucho mayor. Desde ese punto de vista puramente anatómico, el aparato humano del habla es un diseño muy eficiente para producir sonidos complejos, pero también implica una vulnerabilidad mayor. Nuevamente vemos que se dio prioridad a un elemento civilizatorio, porque el habla es eso, como la agricultura, como la escritura. Bueno, algo que requirió de una modificación muy compleja en nuestra anatomía, como lo es el habla, también está favoreciendo la formación de civilización para poder comunicarnos y podernos coordinar, etcétera, etcétera. Conveniente nuevamente, como vamos a ver en un próximo video, para crear estados y crear sociedades complejas. La mayoría de los investigadores piensa que el descenso definitivo de la laringe fue un proceso gradual dentro del linaje de los homínidos, los únicos que hablamos así. Durante muchos años se pensó que los neandertales tenían una laringe demasiado alta para hablar como nosotros. El descubrimiento de un hueso ovoides neandertal muy similar al humano y otros estudios anatómicos han llevado a muchos especialistas a considerar que probablemente podían producir una gama amplia de sonidos, pero no saben si hablaban. El aparato estaba preparado antes, ojo, que el individuo hablara, como el cerebro también. El lenguaje necesita un entorno. Entonces, primero existe el cerebro,
el aparato fonador, todo listo, la audición, la capacidad de aprendizaje y después aparece el lenguaje. No fue al revés. No fue que empezamos a hablar y entonces se desarrolló el cerebro y se desarrolló todo. No, ya estaba todo listo para que nosotros lo usáramos. Entonces, ¿a qué le atribuye la evidencia la formación del aparato fonolingüístico? No basta con tener todos los componentes. Lo verdaderamente difícil es que todos funcionen coordinadamente, eso tiene su técnica. Y eso es precisamente lo que observamos en el lenguaje humano. Cuando un bebé nace, balbucea, pero voy a proponer un escenario hipotético extraño, digamos también como una distopía. Digamos que se producen seres humanos en una fábrica. Estos bebés nacen y están siempre con las máquinas que producen, que cuidan, que les proveen el alimento, pero no hay nadie que hable con los bebés. Estos bebés empiezan a crecer en un ambiente silencioso donde nadie pronuncia palabras. No existe la comunicación verbal allí. Van a hablar estos niños porque el balbuceo del bebé es estimulado por los padres y constantemente está escuchando, él también quiere hablar y así se empieza a entrenar. Pero en el caso de los niños ferales, por ejemplo, cuando los encuentran, si depende en qué entorno estaban, los ruidos que produce, no hablan, porque si no han escuchado nunca palabras, ¿cómo van a producir el habla? Algunos ladran, gruñen, depende de quién estaba más cerca a estos niños. Y estamos hablando pues de unos pocos años, pero fíjense esto. Ahora en las sociedades salvajes, por ejemplo, aisladas, de todas maneras, pues digamos que no hayan tenido ningún contacto con la civilización, aunque es difícil ya porque pues siempre hay algo de contacto, sea porque llegan allí curiosos y ellos escuchan, pero igual estos son grupos humanos, ellos tratan de comunicar y se crean su lenguaje, pero si ustedes se fijan en los primeros lenguajes que conocemos, son casi siempre como el lenguaje de tics que producen es sonido, no son palabras articuladas, es como el famoso tic. Y cada grupo se inventa su manera de comunicar, pero el lenguaje articulado es bastante complejo y necesita de ser escuchado, de ser aprendido de otra manera, quizás algún sonido, pero que nazca así naturalmente el lenguaje y además apareció ya toda esta complejidad antes de que el humano usara, es siempre así. Antes de necesitar un cerebro tan complejo, ya lo teníamos. Se fue formando todo para que el humano pudiera realizar lo que hoy llamamos civilización. Todo tiende a eso. La agricultura también, el habla, que son los elementos que consideramos naturales al hombre, ¿no? Como autónomos, hasta la agricultura nos la atribuyen como un elemento natural, intuitivo, como tantos otros que yo tengo grandes dudas al respecto y al final no hay pruebas, no existen las pruebas porque nadie sabe cómo el primer ser humano sembró semillas o sembró algo que después de meses creció. Eso no existe, así que solo hipótesis. Entonces, así como la ciencia oficial hace sus hipótesis, yo también produzco las mías según mis observaciones y según los textos y otras cosas más. Pienso que debemos interesarnos mucho en todo esto, la formación de las civilizaciones humanas, la formación del humano en sí mismo, su naturaleza, su composición biológica. eh, Nosotros, dentro de nosotros está la clave de, de toda esa historia no narrada,
por los estamentos oficiales porque es prohibida, a pesar de que nos la muestran sutilmente en las películas, pero al fin y al cabo se propone como ciencia ficción. Es bueno empezar a adquirir conciencia, al menos hacernos preguntas y no dar por sentado de que el oro vale porque es oro. Los cultivos los cultivamos nosotros porque es natural, que empezamos a hablar porque es natural, que nos desarrollamos porque eso es lo que es natural y el cerebro mutó porque es natural y todo por el estilo, porque la ciencia lo explica de esa manera, lo natural, pero ya vimos que dentro de eso que llaman natural hay unas restricciones y eso no es así, pues que, ups, o sea, surgió porque es aleatorio y se mezclaron ciertos ingredientes, eso no sucede. Todo está programado, coordinado, y por eso el lenguaje de la programación cala muy bien en cuanto a la biología. No es gratuito que se esté tomando de terminología de la programación para explicar la biología y la física, porque en realidad ahí puede estar la clave. Yo no estoy afirmando aquí que estamos viviendo en una simulación. Para llegar a eso, pues habría que ver muchas cosas y tampoco quiero llevarnos hacia discursos filosóficos porque ahí sí pues volamos. Estoy tratando de mantener los pies a tierra con la biología y los textos antiguos que nos están narrando mucho, diría yo. El resto pues ya podemos nosotros hacernos preguntas. Ahí sí entra la filosofía para hacer preguntas. Les recomiendo no se pierdan los videos porque son bastante reveladores y yo no sé hasta dónde voy a trabajar en YouTube porque pienso que un día me dedicaré nuevamente a la pintura, a escribir y a un ejercicio más introspectivo porque yo veo que cada vez la gente tiene menos interés en saber. Noto que la gente ya no soporta un video largo, no soporta un libro largo. Cada vez tendremos que acortar más nuestros videos y las páginas de nuestros libros. Es muy triste, pero esa es la tendencia. Bien, amigos, aprecio mucho a quienes se quedaron y hasta pronto aquí en mi Story Channel.